Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo del trastorno del espectro autista, o TEA. Un placer. Sabemos que es un tema complejo, con Es. mucha información, a veces contradictoria, Claro. y nuestro objetivo es ofrecer una visión clara y concisa usando las fuentes que nos has enviado. Perfecto. Para empezar, ¿cómo podemos definir el TEA? Teniendo en cuenta que hablamos de un espectro, en los materiales que nos has enviado se menciona que cada persona con TEA tiene una experiencia única. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la forma en que las personas perciben e interactúan con el mundo. El término espectro es crucial ya que subraya la diversidad en la forma en que se manifiesta el TEA. No hay dos personas con TEA iguales. Sus características, habilidades e intensidades varían enormemente. Claro, esa variabilidad es lo que a veces genera confusión. Si cada caso es único, ¿qué características centrales nos permiten hablar de TEA? A pesar de la diversidad, existen dos categorías principales que definen el TEA: los desafíos en la comunicación social y los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos. Comenzamos por la primera categoría. ¿Qué tipo de dificultades en la comunicación social podemos encontrar en personas con TEA? Las dificultades en la comunicación social se pueden manifestar de diversas maneras. Algunas personas con TEA pueden tener problemas para interpretar las expresiones faciales, el tono de voz o los gestos. También pueden experimentar dificultades para comprender las normas sociales no escritas, como el contacto visual o la distancia interpersonal. En los materiales que nos has compartido se menciona el ejemplo de un niño que evita el contacto visual y tiene dificultades para entender el sarcasmo. Exacto. Ese es un ejemplo claro de cómo las dificultades en la comunicación social pueden afectar las interacciones cotidianas. Otro aspecto importante son los desafíos en la comunicación verbal. Algunas personas con TEA pueden tener un lenguaje limitado o presentar econalia, que es la repetición de frases o palabras. Entiendo. Y en cuanto a los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, ¿qué ejemplos podemos encontrar en las fuentes? Las personas con TEA a menudo muestran una fuerte preferencia por la rutina y pueden sentirse angustiadas ante los cambios inesperados. También pueden desarrollar intereses intensos en temas específicos, dedicándoles gran parte de su tiempo y atención. Recuerdo un caso descrito en uno de los artículos sobre un joven fascinado por los trenes que podía nombrar todos los modelos y horarios de trenes de una ciudad. Ese es un buen ejemplo de un interés intenso, una característica común en el TEA. También es importante mencionar las conductas repetitivas como el balanceo del cuerpo, el aleteo de manos o la alineación de objetos. Estos comportamientos pueden servir como mecanismos de autorregulación sensorial o simplemente como una forma de obtener placer sensorial. Hablando de la experiencia sensorial en los materiales, se menciona que la sensibilidad sensorial es un aspecto crucial del TEA. Sí, la sensibilidad sensorial es una característica fundamental del TEA. Algunas personas con TEA pueden ser hipersensibles a ciertos estímulos sensoriales, como la luz, el sonido o el tacto, experimentando una sobrecarga sensorial que les genera malestar o ansiedad. En uno de los documentos se describe el caso de una niña que se tapa los oídos ante el sonido de la aspiradora. Exactamente, esa es una respuesta típica a la hipersensibilidad auditiva. Por otro lado, también existe la hiposensibilidad, que es una menor sensibilidad a los estímulos sensoriales. Por ejemplo, algunas personas con TEA pueden buscar intensamente el contacto físico o disfrutar de sabores y olores fuertes. Entiendo que la forma en que cada persona experimenta el mundo sensorial puede ser muy diferente. En cuanto a la clasificación del TEA, ¿cómo se determina la intensidad o el nivel de apoyo que necesita una persona? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM-5, establece 3 niveles de apoyo para el TEA basándose en la intensidad de las dificultades en la comunicación social y los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. ¿Podrías explicarnos brevemente cada uno de estos niveles? Claro, el nivel 1 requiere apoyo. Describe a personas con dificultades leves que pueden desenvolverse con relativa independencia en la vida diaria, pero que pueden necesitar apoyo en situaciones sociales o ante cambios en la rutina. El nivel 2 requiere apoyo sustancial, se caracteriza por dificultades más significativas en la comunicación social y la flexibilidad requiriendo apoyos más intensivos para participar en la vida diaria. Finalmente, el nivel 3 requiere apoyo muy sustancio. Describe a personas con graves dificultades en la comunicación social y la flexibilidad necesitando apoyos muy intensivos en la mayoría de los ámbitos de su vida. Es importante destacar que estos niveles no son etiquetas fijas, sino que describen las necesidades de apoyo en un momento dado. Precisamente, el objetivo de esa clasificación es orientar la provisión de apoyos y servicios individualizados, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona. Hasta ahora nos hemos centrado en los desafíos asociados al TEA. Sin embargo, en los materiales que nos has proporcionado también se mencionan las fortalezas que a menudo acompañan a esta condición. Efectivamente,
Es fundamental recordar que las personas con TEA no se definen únicamente por sus dificultades. Muchas personas con TEA poseen habilidades excepcionales como una gran capacidad de concentración, una memoria prodigiosa o un talento especial para las matemáticas, la música o el arte. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas fortalezas basándote en las fuentes que hemos revisado? Por supuesto. En uno de los estudios se menciona el caso de una joven con TEA que desarrolló una aplicación móvil para ayudar a personas con autismo a navegar por el transporte público. Su capacidad para procesar información visual y espacial, junto con su interés por la tecnología, le permitieron crear una herramienta innovadora y útil. Es un ejemplo fascinante de cómo las fortalezas del TEA pueden traducirse en contribuciones significativas. Sin duda, otro caso que me llamó la atención es el de un artista con TEA cuyas obras abstractas han sido reconocidas internacionalmente. Su sensibilidad sensorial única y su capacidad para percibir patrones complejos le permiten crear obras de arte que desafían las convenciones y nos invitan a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Estos ejemplos nos recuerdan la importancia de valorar la neurodiversidad y reconocer el potencial de todas las personas independientemente de sus diferencias neurológicas. Totalmente de acuerdo. Las personas con TEA tienen mucho que aportar a la sociedad, y es nuestra responsabilidad crear un entorno donde puedan desarrollar sus talentos y vivir una vida plena e inclusiva. En la siguiente parte de nuestra inversión exploraremos más a fondo el concepto de neurodiversidad y analizaremos los diferentes enfoques de tratamiento e intervención para el TEA. Continuando con nuestra inmersión en el trastorno del espectro autista, me gustaría profundizar en el concepto de neurodiversidad que mencionábamos al final de la primera parte. Me parece un punto crucial. En los materiales que nos has proporcionado se habla de la neurodiversidad como un cambio de paradigma en la forma de entender el TEA. Efectivamente, la neurodiversidad propone que las variaciones en el funcionamiento del cerebro humano son naturales y enriquecedoras. En lugar de ver el autismo como un trastorno que necesita ser curado, se enfoca en la idea de que las personas con TEA tienen una forma diferente de experimentar y procesar el mundo, lo que les confiere habilidades y perspectivas únicas. Es un enfoque que pone el acento en la aceptación y la inclusión en lugar de la patologización. Exactamente. La neurodiversidad nos invita a replantarnos la idea de normalidad y a valorar la diversidad en todas sus formas, incluyendo la neurológica. En este sentido, ¿cómo se traduce la neurodiversidad en la práctica? ¿Qué implicaciones tiene para las personas con TEA, sus familias y la sociedad en general? Las implicaciones son múltiples y abarcan diferentes ámbitos. En primer lugar, la neurodiversidad promueve la autoaceptación y la autoestima de las personas con TEA, ayudándoles a comprender y valorar su propia forma de ser. En segundo lugar, fomenta la creación de entornos más inclusivos y accesibles, donde se tengan en cuenta las necesidades sensoriales, comunicativas y sociales de las personas con TEA. En los materiales se mencionan ejemplos concretos de cómo se puede aplicar la neurodiversidad en el día a día. Sí, por ejemplo, en el ámbito educativo se pueden implementar estrategias de enseñanza individualizadas que se adapten a las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes con TEA. También se pueden realizar adaptaciones en el entorno físico para reducir la sobrecarga sensorial, como la creación de espacios tranquilos o la utilización de iluminación adecuada. En el ámbito laboral, la neurodiversidad también está ganando terreno, ¿verdad? Cada vez más empresas reconocen el valor de la neurodiversidad y están implementando programas de inclusión para personas con TEA, aprovechando sus habilidades únicas en áreas como la tecnología, la ciencia o las matemáticas. Es un cambio positivo que beneficia tanto a las personas con TEA como a la sociedad en su conjunto. Sin duda, la neurodiversidad nos recuerda que la diversidad nos enriquece a todos y que todos tenemos algo que aportar independientemente de nuestras diferencias. Hablemos ahora de los tratamientos e intervenciones para el TEA. En las fuentes que nos has compartido se menciona que no existe una cura para el TEA, pero sí hay diferentes enfoques que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Efectivamente. Es fundamental entender que el TEA no es una enfermedad que se pueda curar, sino una condición que forma parte de la identidad de la persona. Sin embargo, existen diversas intervenciones que pueden ayudar a las personas con TEA a desarrollar habilidades, gestionar sus dificultades y vivir una vida plena e independiente. ¿Podrías hablarnos de algunos de los enfoques terapéuticos más comunes? Uno de los enfoques más conocidos y utilizados es el análisis conductual aplicado o ABEA, por sus siglas en inglés. Este enfoque se basa en los principios del aprendizaje y la modificación de conducta, utilizando técnicas de refuerzo positivo para enseñar habilidades específicas como la comunicación, la interacción social o el autocuidado. En los materiales se menciona que el ABA ha sido objeto de debate en la comunidad autista. Es cierto, si bien el ABA ha demostrado ser eficaz para mejorar ciertas habilidades, en algunos casos también ha sido criticado por su enfoque conductista
autista, que en ocasiones puede resultar demasiado directivo o rígido. Es importante recordar que cada persona con TEA es única y que no existe un enfoque terapéutico que funcione para todos. La elección del tratamiento debe ser individualizada, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de la persona. Además del AVE, ¿qué otras terapias son comunes en el tratamiento del TEA? La terapia ocupacional juega un papel importante en el desarrollo de habilidades motoras, la integración sensorial y la autonomía en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales trabajan con las personas con TEA para adaptar al entorno, proporcionar herramientas y estrategias que les permitan participar en actividades cotidianas de forma independiente. También se menciona la importancia de la terapia del habla y el lenguaje. Sí, la terapia del habla y el lenguaje es fundamental para mejorar las habilidades de comunicación, tanto verbales como no verbales. Los logopedas trabajan en aspectos como la articulación, la fluidez del habla, la comprensión del lenguaje y la pragmática que se refiere al uso social del lenguaje. Entiendo que el objetivo es ayudar a las personas con TEA a comunicarse de forma efectiva en diferentes contextos. Exactamente. La comunicación es esencial para la interacción social, la expresión de necesidades y deseos y la participación activa en la vida diaria. En los materiales que hemos revisado se destaca la importancia de la intervención temprana en el TEA. Sí, la intervención temprana es crucial para maximizar el desarrollo del potencial de las personas con TEA. Cuanto antes se identifiquen las necesidades y se implementen las intervenciones mayores, serán las posibilidades de progreso. La intervención temprana suele incluir una combinación de terapias como AV ocupacional, terapia del habla y el lenguaje y apoyo familiar. ¿Y qué papel juega la medicación en el tratamiento del TEA? Es importante aclarar que no existen medicamentos que curen el TEA o que traten sus síntomas centrales. Sin embargo, en algunos casos se pueden utilizar medicamentos para manejar comorbilidades, es decir, otras condiciones que pueden coexistir con el TEA, como la ansiedad, la depresión o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. Entiendo. La medicación no se utiliza para tratar el TEA en sí, sino para abordar síntomas específicos que pueden afectar la calidad de vida de la persona. Precisamente. La decisión de utilizar medicamentos debe ser tomada por un profesional médico considerando cuidadosamente los beneficios y riesgos potenciales. En la siguiente parte de nuestra inversión abordaremos el impacto del TEA en la vida diaria de las personas y desmentiremos algunos mitos comunes sobre esta condición. En esta última parte de nuestra inversión en el trastorno del espectro autista, me gustaría centrarnos en el impacto del TEA en la vida diaria. Claro. A partir de las fuentes podemos observar que este impacto es multifacético y varía considerablemente de una persona a otra. Sí, por supuesto, como decíamos, el TEA no es una entidad única, sino un espectro que abarca una amplia gama de experiencias. El impacto en la vida diaria depende de muchos factores: la intensidad de los síntomas, el acceso a apoyos y recursos, el entorno social y familiar, y por supuesto las características individuales de cada persona. En los materiales se mencionan algunos desafíos comunes que enfrentan las personas con TEA en diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en la infancia. Claro, en la infancia los niños con TEA pueden tener dificultades para comprender las normas sociales, interactuar con sus pares, adaptarse a los cambios en la rutina o regular sus emociones. Esto puede generar situaciones de estrés tanto para el niño como para su familia. En uno de los artículos se describe el caso de un niño con TEA que experimenta una crisis sensorial en un centro comercial, debido a la multitud y el ruido. Ese es un ejemplo claro de cómo la hipersensibilidad sensorial puede afectar la vida cotidiana. Las crisis sensoriales son reacciones intensas de sobrecarga sensorial que se pueden manifestar como agitación, llanto, gritos o incluso conductas autolesivas. Es importante que los padres, educadores y profesionales de la salud comprendan las causas de estas crisis y aprendan estrategias para prevenirlas y manejarlas adecuadamente. Y en la adolescencia, ¿cómo se ve afectado el desarrollo? Bueno, en la adolescencia, las dificultades sociales y emocionales pueden intensificarse, especialmente en un contexto donde la presión social por la conformidad es muy fuerte. Los adolescentes con TEA pueden sentirse aislados o excluidos por sus pares y pueden tener dificultades para comprender las complejidades de las relaciones sociales y románticas. Es crucial proporcionarles apoyo emocional y herramientas para desarrollar habilidades sociales y un entorno seguro y comprensivo donde puedan explorar su identidad y construir relaciones significativas. Y ya en la vida adulta, ¿qué desafíos específicos pueden enfrentar las personas con TEA? En la vida adulta, las personas con TEA pueden enfrentar dificultades para acceder a oportunidades laborales, establecer relaciones estables, vivir de forma independiente o navegar por el complejo mundo social. Es fundamental promover la inclusión laboral, la accesibilidad a servicios de apoyo y la concienciación social para que las personas con TEA puedan participar plenamente en la sociedad y alcanzar su máximo potencial. Pasemos ahora a los mitos y estereotipos que a menudo rodean al TEA.
En las fuentes se desmienten algunas creencias erróneas que aún persisten en la sociedad. Sí, uno de los mitos más comunes es que las personas con TEA no tienen emociones o que son incapaces de sentir empatía. Esto es totalmente falso. Las personas con TEA experimentan una amplia gama de emociones, pero pueden expresarlas de forma diferente o tener dificultades para comprender las emociones de los demás. De hecho, recuerdo en uno de los documentales el testimonio de una mujer con TEA que habla de sus experiencias emocionales y de la importancia de la conexión humana. Es un ejemplo muy poderoso de cómo las narrativas personales pueden desafiar los estereotipos y promover la comprensión del TEA desde una perspectiva auténtica. Otro mito frecuente es que el TEA es causado por una mala crianza o por factores ambientales. La evidencia científica actual respalda que el TEA tiene una base neurobiológica compleja con una fuerte influencia genética. Culpar a los padres o al entorno familiar no solo es erróneo, sino que también puede generar sentimientos de culpa y estigma. Es importante entonces difundir información precisa y basada en la evidencia para combatir la desinformación y promover la comprensión del TEA desde una perspectiva científica. Totalmente de acuerdo. La investigación científica avanza continuamente y es crucial mantenerse actualizado sobre los últimos descubrimientos para ofrecer una visión integral y rigurosa del TEA. Para ir finalizando nuestra inmersión, me gustaría preguntarte qué mensaje clave te gustaría transmitir a nuestros oyentes sobre el trastorno del espectro autista. Bueno, el mensaje principal que me gustaría dejar es que el TEA es una forma diferente de ser no un defecto o una enfermedad. Las personas con TEA tienen mucho que aportar a la sociedad y es fundamental promover la inclusión, el respeto a la neurodiversidad y la creación de entornos donde puedan desarrollar su potencial y vivir una vida plena y significativa. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Ha sido una inmersión realmente enriquecedora que nos ha permitido profundizar en la complejidad del trastorno del espectro autista. Un placer. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando este tema tan fascinante y a buscar información de fuentes confiables. Recuerden que la información es poder y que juntos podemos construir una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas independientemente de sus diferencias. Hasta la próxima.